Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos como siempre desde varios continentes. Soy Silvia Alfaro, la directora de la editorial Mapalé en Ottawa, Canadá. Es un placer estar de nuevo compartiendo con ustedes este espacio literario donde estamos conversando con los escritores que hacen parte de la antología Relatos Entrecruzados. Como son 60 escritores, dividimos las presentaciones en varios eventos y por nacionalidades. Este es el quinto evento y es el turno de los siguientes escritores. De Ecuador tenemos a Andrés Vinuesa Sánchez, a Jonathan Salazar Achir y a Marcos Silva. Del Salvador tenemos a Germán Rodríguez y a Julio Torres Recinos. De España tenemos a María José Jiménez Micó. Bueno, ella es la única que no es de Latinoamérica, pero hispanohablante. Y de Honduras tenemos a Carlton Brule y de Venezuela a Angelina Peraza. Entonces, los invitamos a que preparen sus preguntas a todos los autores y pueden leer sus microrrelatos ya mismo, ¿sí? Lo compran en ebook, en Amazon, los relatos entrecruzados, ahí lo tienen y pueden disfrutar de todos estos microrrelatos. Entonces ahora los dejo con el antologador y editor Ramón Sepúlveda. Me hace pensar que es muy necesario que sigamos teniendo este tipo de reuniones una vez que hayamos cubierto todos los escritores, tener algún tipo de actividad de la cual estamos conversando con Silvia para mantener estos jueves por la tarde de una actividad literaria, la cual podamos todos participar. Hoy día, ya lo Silvia nos ha adelantado, tenemos un total de 8 autores en la lista. Vamos a empezar, ya lo decíamos, con la pregunta que se ha distribuido y queremos saber, ¿no es cierto?, de qué manera está presente el país de origen del autor o autora en su obra literaria. Puede ser en el cuento que está en esta antología o su obra literaria en general. Para comenzar, hoy día vamos a pedirle a Andrés Vinuesa, autor del relato Un planeta lejano, en la antología, que nos cuente un poco de qué manera está, aquí en este caso, él vive en Ecuador, no ha emigrado a Canadá, por lo tanto tiene material para hablar, cómo está presente en su entorno, en su obra, el Ecuador. Creo que Silvia, antes de que empiece Andrés, nos va a dar unas pinceladas históricas, biográficas de Andrés. Andrés Vinuesa Sánchez escribe especialmente ciencia ficción, gracias a la influencia de las historias de Isaac Asimov. Algunos de sus escritos han sido seleccionados en concursos en España y publicados por las editoriales organizadoras de estos concursos. Entonces, Andrés, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes todavía acá en Ecuador. Estoy una hora atrasado que Canadá. Pero bueno, primero que nada, gracias por esta oportunidad, es un gusto y la verdad me parece interesante lo que comentaba Ramón de que se pueda hacer después de conversar con todos los autores, se puede hacer tal vez un jueves literario de alguna manera, que es bastante enriquecedor, sobre todo conocer más escritores de otros países, que no siempre hay la oportunidad. Bueno, les puedo contar un poco en el relato en sí, como es un poco más sobre ciencia ficción, no tiene tantas raíces autóctonas, sin embargo, sí tengo otros relatos, tengo un par que puedo destacar que se llama Aquel Sillón Café, otro que se llama un cumpleaños singular, que realmente sí hablan mucho más sobre temas de mi país. Aquel Sillón Café fue uno de los, en realidad fue uno de los primeros que hice, y rescata mucho la riqueza de mi país, la riqueza de Ecuador, la riqueza del suelo, la riqueza de la diversidad. El relato que les comento, que se llama Aquel Sillón Café, sí habla un poco de la diversidad de la tierra, la fertilidad de la tierra, la diversidad de
de la fauna, de la flora que tenemos acá. Como saben, tenemos la Amazonía, Galápagos, entonces rescata mucho eso. Y el otro relato que realmente lo hice hace poco, justamente habla de cómo es, más o menos cómo se celebra un cumpleaños en tiempos de pandemia. Entonces habla, quise ser bastante autóctono y realmente el relato, ojalá algún rato todos lo puedan leer en algún lado, pero el relato habla sobre una experiencia personal, porque los personajes son personajes de la vida real, son familiares míos. Es un vistazo a cómo es la nueva realidad o cómo es la nueva modalidad que tenemos que acostumbrarnos a vivir, tropicalizado a Ecuador, pues, ¿no? Entonces, eso les puedo contar. Como les decía, el relato que lo pasé, pues el que publicaron en la antología es uno de mis favoritos. Sin embargo, es muy enfocado a ciencia ficción, pero realmente las raíces las tengo bastante arraigadas por mi país. Muchísimas gracias, Andrés. Muy interesante tu respuesta. Precisamente hemos pensado respecto de este tipo de preguntas porque la mayoría de los autores son trasplantados, ¿no? Entonces, hay toda la parte nostálgica, aculturación, etcétera. Pero eso no significa que hayan influencias naturales de donde uno proviene, ya sea su propio país o su propia ciudad. En este caso, la diversidad de tu trabajo habla bastante bien de una persona interesada en hacer en literatura lo que podríamos llamar ficción real, de la realidad un poco, y claro, la ciencia ficción. Bueno, vamos a pasar entonces a continuación a Jonathan Salazar. Muy bien. Bueno, Silvia. entonces Jonathan es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Filosofía y Pensamiento Social. Algunos cuentos suyos se incluyeron en la antología del CCE Tumor. Publicó su novela Burbujas en España, la cual obtuvo el premio Universidad Central del Ecuador 2019. Entonces, tienes la palabra, Jonathan. Buenas noches con todos. Mucho gusto que se den el tiempo de esta tarde-noche para escuchar un poco de las experiencias de cada uno. A mí me parece súper interesante arrancar con esa pregunta porque yo en el compilado de mis relatos he intentado no situarme en un lugar determinado, digamos una ciudad o un contexto determinado. Siempre todo lo he hecho, digamos, incluso con un anonimato de lugares. Nunca menciona en tal lugar está o en tal ciudad, nunca lo hago. Sin embargo, no es posible escaparse del lugar donde uno está o desde donde uno escribe. En la única obra que tengo publicada individualmente, que es la novela, incluso hablo de una ciudad X y, y- y es un nombre incluso inventado y eso, pero de ahí cuando ya entra uno a darse cuenta, después no, después de que uno dejó el texto, se alejó del texto y regresa, nota que ese texto o una persona que era de Venezuela más bien que leyó mi texto me dijo que le encantaba la descripción que hacía del centro histórico de Quito. Y yo le dije, no es Quito. Me dijo, es Quito. Y dije, bueno. Entonces, claro, uno no puede terminar escapándose quizá de esas cosas que conoce. Yo no he tenido la oportunidad de vivir fuera del país o incluso de la ciudad, entonces capaz que estoy muy recargado de todo el contexto de lo que se vive acá. En el caso del cuento que está en la antología, se sitúa en un lugar y ese lugar es un bus y un bus que va en una hora pico a full, lleno de personas y empieza una descripción así tediosa de lo que es estar ahí, de lo que es estar apretado, de lo que es estar golpeándose unos con otros, de lo que es estar atrasado.
Y eso intenta hacer la descripción de lo que quizá a todos nos está pasando en todas las ciudades del mundo. Pero quizá, y no me he puesto a analizar el texto, quizá algo hay ahí que después haga descubrir que se trata exactamente de lo que sucede acá, ¿no? Uno trata de describir, trata de ser justo con las palabras que utiliza y son ellas a la final las que a uno le van a delatar. Fíjate, gracias, Jonathan. Yo leí tu cuento la primera vez y claro, siempre mi forma de leer, sobre todo si estoy seleccionando para la antología, una lectura extensiva, a ver si me atrapa. Entonces, cuando yo empecé a leerlo por segunda vez me sorprendí. No era un metro, porque en mi mente tenía el metro de Montreal, el metro de Santiago de Chile, qué sé yo. No, es un autobús. Sin embargo, digamos, mi colaboración a tu obra era verlo con mis parámetros. Claro, la segunda lectura es una lectura más intensiva y va párrafo por párrafo y van aflorando cosas que no pasaron la primera vez, ¿no? Y eso, digamos, de alguna manera también implica lo que nosotros queremos rescatar de los autores hispano-canadienses, el arraigo versus el desarraigo. Y en este momento, claro, es fácil hablar de cosas que son tan comunes como los medios de transporte. Bueno, ahora vamos a pasar a conversar con Marco Silva. Bueno, Marco no está y tampoco Germán Rodríguez en este momento. Vamos a seguir con Julio Torres Resino. Ah, Pero perfecto. antes de comenzar, yo quería decirle a todos que los tres primeros, que son pues, Andrés, Jonathan y Marco, que no está ahora, son ecuatorianos y son los únicos en el libro y que viven en Ecuador. Recibimos como 10 relatos de ecuatorianos y quedaron seleccionados ellos tres. Entonces, muy bien, porque no conocemos, debe haber aquí en Canadá que escriban, pero hasta el momento ninguno envió, si es que hay. Bueno, entonces vamos con Julio Torres Resino del Salvador.